Muy buenas, estamos en ACG, que es el centro de rehabilitación de ludopatía que existe actualmente en Sevilla, ya más de 30 años funcionando y actualmente acoge pues, aproximadamente unos 350 usuarios. Yo soy Alberto Barragán, vicepresidente actual de ACG y el jugador. Nos encontramos además con Dionisio, que es uno de nuestros psicólogos, y con Gloria, que es nuestra trabajadora social. Voy a dar paso a Dionisio para que nos comente un poquito el tratamiento de la ludopatía. Y hoy lo que voy a intentar hablaros un poco de lo que hacemos aquí, tanto el tratamiento nuestro como realmente la enfermedad que tratamos, lo que es la ludopatía, y en ACG lo que se trabaja es con adicciones sin sustancias fundamentalmente. Pero la gran parte de personas que acuden a nuestro tratamiento es, como bien ha dicho Alberto, pues jugadores de juegos de azar, con problemas con los juegos de azar. Y bueno, pues, ¿qué son los juegos de azar? Pues los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o de perder pues no dependen nunca de la habilidad de la persona, sino siempre de la suerte, de la eventualidad, de las circunstancias. Realmente nunca hay una habilidad. En los juegos de azar no hay ninguna posibilidad de ganar con tu habilidad. Lo que son juegos de azar, ya podremos entrar después en qué tipos de juegos de azar hay, juegos de azar y de habilidad o simplemente juegos de habilidad. Y bueno, realmente la ludopatía es un trastorno psicológico en el que la persona siente un deseo irrefrenable de jugar y no puede parar una vez que inicia su comportamiento de juego. Esto afecta a la persona, en el momento que empieza a jugar realmente no hay una afectación y no hay un problema de ludopatía, pero sí es cierto que a medida que la persona va jugando más, estando más tiempo jugando y pues bueno, le dedica más tiempo al juego, le dedica fundamentalmente todo el día a no solo a jugar, sino a pensar en el juego. Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas, pero la persona, todo gira en torno al juego y en función del juego. Entonces, pues deja todas las actividades de su vida diaria, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel personal, a nivel familiar, todas las áreas se van viendo afectadas. Es cierto que hay unos síntomas que la persona sí desarrolla, como es la preocupación constante por el dinero, o está pidiendo continuamente dinero. Al principio la persona pues se financia con sus propios medios, pero finalmente terminan financiándole el juego los demás, los amigos, la familia, los bancos, las empresas de microcréditos, de préstamos. Debido a que la persona cada vez juega más y que la persona está más tiempo jugando y le dedica más tiempo al juego, pues se ve obligado a mentir en el trabajo, a su familia, a su esposa, y bueno, deja de hacer todas las cosas que realmente pues hacemos a diario. Se va perdiendo rendimiento laboral, escolar o académico, se va perdiendo la comunicación con la familia, cada vez se va aislando más la persona. Vemos también un factor, bueno, no un factor, un síntoma más de la enfermedad, es que la persona pues realmente no quiere gastar dinero en nada más que en juego. Por lo tanto, deja de comprar y deja de gastar en todo lo que no sea que tenga que esté en relación con el juego. La ludopatía tiene varias fases. Es verdad que al principio lo que es simplemente un juego a nivel social que cualquier persona desarrolla, e incluso verá, crecemos jugando y realmente el juego es un elemento socializador, pero el tipo ya de juego de azar, cuando se comienza realmente es una actividad más lúdica, recreativa, no hay un problema realmente de ludopatía. Sí es cierto que a medida que la persona cada vez está más tiempo jugando, dedicándole más tiempo al juego, sí empieza a haber una serie de problemas. Hay una primera fase, que es la fase de ganancia, donde es cierto que las personas cuando acuden al tratamiento pues te comentan que sí han ganado, que sí, es cierto, hay una probabilidad pequeña de ganar, pero es cierto que la persona pues se ve atraído, o muchas de las personas que están en tratamiento te dicen, pues tuve suerte, me tocó la primera vez que eché, la primera apuesta que hice pues me dio buen resultado. Y bueno,
esa fase es verdad que puede estar incluso meses, pero a continuación lo que viene, en el momento que la persona ya empieza a perder más dinero que ganar, lo que sí se le denomina la fase de pérdida. Claro, en la fase de pérdida, pues, lógicamente se inicia porque ya hay un exceso de juego, ya cada vez la persona está jugando más tiempo. La persona, pues, bueno, realmente ya aquí es donde ya, al estar más tiempo jugando y como los juegos de azar, pues, van en contra de la ley de la probabilidad, que realmente te dice que la posibilidad de ganar es muy poca, pues empieza a haber cada vez más pérdidas. Si hay más pérdida de dinero, pues lógicamente la persona tiene ya que acudir, lo que hemos hablado antes, los síntomas que se han comentado anteriormente. La persona ya tiene que empezar a gastar más dinero, como pierde dinero, la apuesta tiene que ser mayor, la cantidad que juega tiene que ser mayor, y lógicamente con esa ley de la probabilidad que te dice que vas a perder a largo, a medio, a largo plazo, pues la persona cada vez va perdiendo más dinero. Es en esta fase donde quizás la persona ya empieza a pedir préstamos, créditos, la familia ya le ha pagado bastante dinero, ha mentido para conseguir dinero, cada vez hay menos tiempo de dedicarle a la familia, las personas, no siempre, pero sí nos encontramos muchas veces que está asociado la ludopatía al consumo de otras sustancias. No tiene por qué, pero sí realmente a lo largo de mi experiencia en el tratamiento sí voy viendo que las personas sí tienen asociado consumo de alcohol y de cocaína, que lógicamente al haber ese consumo de otros tóxicos que están también mezclados con el juego, pues hay más problemáticas a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, de tal manera que pasamos a otras fases ya últimas, que la denominamos la fase de desesperanza, de abandono, donde ya la persona, las deudas ya son muy altas, las deudas ya no se pueden abordar, es cuando quizás hay ya una petición de ayuda, cuando ya se llega a este punto, a esta fase donde ya incluso hay ideación suicida y pensamientos de suicidio, y realmente pues la persona es cuando toca fondo o cuando llega a un límite, que es cuando ya se ve necesitada o cuando ya realmente se pone en tratamiento. Y bueno, hasta ahí en mi parte, ¿no? Ya Gloria, que es la trabajadora social de nuestro centro, sí va a ahondar más en lo que son las apuestas deportivas, ¿no? Y los factores de riesgo asociados a este tipo de juego con dinero. Yo a continuación os voy a hablar de las apuestas deportivas y los factores de riesgo o protección que existen en las adicciones, en concreto en la ludopatía. En las apuestas deportivas es un tipo de juego de azar, el cual existe la modalidad de presencial online, en el que se gana dinero apostando a un concreto deporte que nos guste. Esto que hace que se potencie mucho más la afluencia de personas que apuesten porque están viendo un deporte que les gusta y aparte ven que van a tener un beneficio económico a pesar de las consecuencias que esto conlleva. En muchas ocasiones pensamos, las apuestas deportivas llevan toda la vida o cómo se han hecho más populares o menos. En la actualidad, las apuestas deportivas en general en una población de 30 a 60 años, si les preguntamos a muchas de las personas que nos estáis viendo, nos diréis que sí las conocéis. Se han hecho populares, pues, aparte de que los equipos de fútbol, en muchas de las marcas los promocionan, y en todos los lugares vemos publicidad. En las calles, en las televisiones, en las radios. Esto hace de que se extienda mucho más la publicidad y nos llegue a todas las personas. ¿Cómo lo vemos a nivel profesional? Peligroso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los factores de riesgo y la exposición que estamos teniendo todos. ¿Los factores de riesgo qué son? Los factores de riesgo son factores en los cuales exponen a la persona a una determinada conducta o característica. Existen factores de protección más predispuestos hacia los jóvenes y también hacia la población en general.
Los factores de riesgo en jóvenes en la sociedad actual consisten con unos factores más vulnerables, ¿no? Que pueden ser la antesala, digamos, a iniciar el juego. Existe la impulsividad asociada a un grupo de edad joven, digamos que podemos tantearlo desde los 13 años hasta los 27, la soledad del adolescente, en muchas ocasiones se sienten solos, no se sienten iguales que el resto de sus compañeros o amigos, la accesibilidad que tienen hacia las TIC, esto hace de que estén más a la mano, estamos todo el día con teléfonos móviles, tablets, ordenadores, nos bombardean con publicidades engañosas y esto hace de que en alguna situación nos lleve a decir, bueno, voy a probar, ¿no? Y hace que nos toque la primera vez y desencadene el seguir jugando. Y la publicidad de juego, como bien he mencionado antes, la tenemos en todos sitios y muy a la mano. Incluso es muy engañosa, haciendo bonos y cheques de si inviertes 5 euros te regalo 100. Entonces esto hace de que capte a la población en concreto porque va dirigida a ellos. Somos una sociedad de consumo en la cual entre más dinero ganemos y menos esfuerzo tengamos, pues más vamos a, digamos, a desarrollar una conducta adictiva. En todas las adicciones existen factores de protección y factores de riesgo. Nosotros en tratamiento potenciamos los factores de protección e intentamos evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que una persona jugadora tiene en tratamiento o no ha llegado a estar en tratamiento? Son los siguientes. Tenemos una estimulación que recibimos a nivel visual, auditivo, que puede captar nuestra atención en un determinado momento, en situaciones en las que esté más débil a nivel emocional o a nivel físico, y esto hace de que se incremente la posibilidad o la probabilidad de probar, ¿no?, de un comienzo. La economía, puedo apostar desde 10 céntimos en cualquier tipo de juego hasta cantidades desorbitadas, 50.000, 60.000 euros, 100. No hay un rango concreto de cantidad. Entonces esto hace de que esté a la mano de todo el mundo. Un niño que tenga, o un joven que tenga una paga de 10 euros, ya con eso, con 1 euro o menos, como he dicho antes, puede empezar a apostar en cualquier tipo de juego. En muchas ocasiones hay juegos que están hechos para la inmediatez del resultado. Ahí las apuestas deportivas tenemos que esperar a obtener el beneficio una vez que acabe el juego, pero por ejemplo la ruleta es en un segundo. Yo puedo apostar al 3 rojo y si no sale el 3 rojo, pues pierdo o gano. Entonces la inmediatez hace de que la adicción se desarrolle más pronto y más rápida. El haber probado y obtenido premios, uno de los casos, como bien habéis dicho, Dionisio, que nos encontramos, que en muchas ocasiones pues me tocó la primera vez, probé y así poco a poco fue desencadenando el contacto con el juego. El refuerzo inmediato de la razón variable, la apariencia de habilidad. En muchas ocasiones nos encontramos con un perfil de paciente en el que estudian el juego. Llegan a fondo, no tienen por qué ser póker, que en muchas ocasiones se lo estudian, sino las secuencias en las apuestas deportivas, los resultados, el número de equipo de goles que marca, que no, los córner que ha sacado, que no. Hacen un estudio exhaustivo en todos los ámbitos de cualquier tipo de juego, no tiene por qué, estudian probabilidad en muchas ocasiones. La privacidad, el anonimato, en muchas ocasiones también nos encontramos con personas que se sienten bien en un salón de juego porque son anónimos, no los conoce nadie, sienten paz. En muchas ocasiones yo en mis citas me veo que me dicen, siento paz, alivio. Y eso hace de que se vaya incrementando más el tiempo que están allí y la asiduidad de días, ¿no? Y se le olvide, se meten en un sitio en el cual está todo hecho y enfocado para jugar. Todo está oscuro, todo está cubierto de papeles, entonces no sé si es de noche, de día, no sé qué hora es, solamente pienso en el juego que estoy jugando y en la inmediatez del resultado. Y siempre es recuperar para ganar, es una de las fases que más se pronuncia en ellos. La facilidad del juego a crédito, como bien ha dicho Dionisio, tenemos muchos compañeros que piden o pacientes que piden créditos a diferentes empresas, bancos, tarjetas, y esto hace de que se los den rápido, tengan el dinero y vuelvan a jugar en cuestión de menos de media hora. Como bien he dicho antes, la accesibilidad y disponibilidad hace de que incremente mucho más en todas las edades, el número de puntos de venta. Una de las características, si nos fijamos, es el número de personas de la 11 que vienen a acercarnos si estamos sentados en un bar.
Esto hace de que el punto de venta esté continuamente como que no machacándonos, pero tentándonos, por así decirlo, a toda la población. El nivel de participación en manipulación, estados emocionales negativos, una persona que tenga una muy baja autoestima, que normalmente todos los jugadores que llegan tienen el autoestima perdido, hace de que esto incremente mucho más. No me siento bien conmigo mismo, necesito, como bien he dicho antes, buscar la paz. ¿Cómo la busco? ¿El juego me siento bien? Sí, pues desarrollo la adicción. La presión social y la publicidad, que a día de hoy es lo que más está bombardeándonos en todos los sentidos. Por otro lado, tenemos los factores de protección. Los factores de protección yo los encasillo en diferentes parámetros: valores alternativos, actividades alternativas, entorno y prevención, integración familiar. Son como 4 pilares fundamentales que hacen que en cierta manera complementen un poco a la persona, ¿no? Los valores alternativos, pues mantenerse al margen del juego, la importancia de la salud del cuerpo, renunciar a la satisfacción por el futuro, los objetivos claros de que los tengo, es decir, marcarme mis objetivos claros y ir a por ellos, colaborar con los demás. Como bien ha dicho Dionisio, se tiende a tener problemas familiares, al aislamiento y a la falta de comunicación. ¿Qué tengo que potenciar? La comunicación y estar en mi entorno bien y a gusto. En la integración familiar, pues el diálogo, que se pierda comunicación, tanto de hijos como padres, como de parejas, como de cuñados, familia extensa, por así decirlo. Las relaciones familiares satisfactorias, diálogo sobre los factores de riesgo, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que los familiares no son conocedores de los factores de riesgo. Nosotros, los psicólogos, dan un decálogo de pautas de comportamiento que son factores de protección para el tratamiento. En muchas ocasiones los familiares no son conscientes de ello o no ven la gravedad del factor de riesgo al que se están exponiendo. Entonces, como que se los toma un poco más relajado. ¿Eso qué hace? De que no se hable, se cree un tema tabú en el entorno familiar porque no lo saben X personas y no favorece a que el tratamiento vaya fluidamente como debe de ir. Nos encontramos, digamos, con un poco de obstáculos que hay que trabajar. Por eso nosotros a nivel de asociación trabajamos tanto con pacientes como con familiares, porque el apoyo familiar y la intervención familiar es fundamental para el proceso de rehabilitación, en cierta manera se potencie mucho más y haga que el factor de protección sea más consciente y más controlado. Las actividades alternativas, siempre yo en mis citas recomiendo buscar actividades que me gusten y que hayan abandonado por el juego. En muchas ocasiones, como Dionisio ha dicho, se deja todo lo que tengo en mi entorno y me centro solamente en el juego. Tengo que buscar las cosas que realmente me gustan y potenciarlas para posteriormente desarrollarla e ir sintiéndome bien en esa nueva vida, digamos, que tengo que hacer. Practicar deporte es una de las cosas que recomendamos, que es completamente imprescindible, pero tenemos que tener en cuenta que la ludopatía es una falta del control de los impulsos y la práctica de deporte puede llevar a que me descontrole y en vez de hacer deporte con asiduidad media hora, 1 hora, haga 3 horas de deporte. ¿Por qué? Porque estoy volcando mi impulsividad y ansiedad en ello. Entonces, siempre de manera todo controlado. Y la realización de actividades en ocio y tiempo libre. Todo lo que sea aislado fuera de juego, es decir, me aíslo del entorno en el que yo me movía en el juego, hace de que la persona potencie el factor de protección y vaya mejorando en el tratamiento. Y el entorno en la prevención. La cantidad de salones de juegos que hay en mi barrio, en mi pueblo, en este caso en vuestro pueblo, eso hace de que esté más a la mano o no y me influya o no, o sea, nos influya a toda la población que vivimos en este caso en los palacios, ¿no? La prevención de juego en general, cómo estamos desarrollando este coloquio para que conozcáis qué trabajamos, qué factores de riesgo, factores de protección y a los que estamos expuestos y la gravedad de que, como ahora mi compañero Alberto os va a contar su testimonio, hasta dónde podemos llegar y qué consecuencias tiene. Y en todo caso, prevención a jóvenes desde pequeños y no crear temas tabú, hablarlo, demandar información, siempre informarnos para que esto no se quede aislado y me entere de lo que es cuando me pase, sino que sepa manejar todo tipo de información que tenemos. Ahora mi compañero Alberto, le voy a dar paso a él para que cuente su testimonio y todos podáis ver parte de la que Dionisio y yo hemos hablado y cómo él ha ido desarrollando su tratamiento y tenga una vida completamente normalizada y libre de juego. Bueno, muchas gracias Dionisio, muchas gracias Gloria.
Como bien decía, yo soy jugador, tengo 45 años actualmente y yo empecé a jugar desde muy jovencito. Yo empecé sorprendentemente con la bolsa a apostar con 15 o 16 años. Yo tenía la facilidad de que mi padre trabajaba en una entidad financiera, así que incluso antes de que existiese internet, pues yo apostaba en bolsa. Realmente al principio pensaba que era un juego, porque a mí siempre me han atraído las matemáticas y el tema estadístico. Y bueno, al principio pensaba que tenía un control sobre las apuestas, pero yo ahora que soy capaz de razonar la situación de mi ludopatía, pues recuerdo que yo siempre buscaba lo más cercano a una compraventa inmediata. De hecho, podía ser intradía varias veces al día. De hecho, mis declaraciones de la renta eran hojas y hojas de declaraciones dedicadas exclusivamente a compras y ventas bursátiles. Tenían pliego de anexo en la declaración infinita. En un momento determinado que dejé de controlar mi gestión, o pensaba yo que había dejado de controlar mi gestión de lo que era mi adicción al juego, me di cuenta que había empezado a abandonar buena parte de mis relaciones fundamentalmente de mi entorno, de mis padres, de mis hermanas, de algunos amigos. Y realmente, como han referido mis compañeros, pues yo siempre fundamento una bajísima autoestima que siempre he tenido. De hecho, tuve un niño, mi hijo nació con una enfermedad y ahí recuerdo perfectamente que mi descontrol del juego fue absoluto. Tenía una empresa, me dejaron de deber cantidad de dinero, una cantidad bastante importante, y mi recurso no fue contárselo a los demás, no fue plantear la situación, sino mi recurso fue pensar en cuál era la forma más rápida de poder recuperar aquel dinero que sabía que no iba a recuperar en muchísimos años, ni siquiera a través del juzgado. Así que decidí empezar a apostar a la bolsa de una forma completamente descontrolada. En aquel momento aproximadamente habían entrado las apuestas deportivas en España, y en aquel momento las apuestas deportivas, las casas de apuestas deportivas tenían la opción de poder apostar en bolsa. Pero además con una connotación que ha explicado Gloria, que era la inmediatez, porque las apuestas eran de 5 minutos. O sea, tenía el resultado cada 5 minutos de forma inmediata, por lo tanto, buscaba la cosa más inmediata que se pudiese apostar y recibía el dinero, ¿no? Aunque eso realmente después no es así. A partir de ese momento, con determinadas casas de apuestas, pues empecé a volcarme con las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas principalmente dedicadas al tema estadístico, principalmente tenis, que tiene un componente estadístico bastante alto, y baloncesto. Yo recuerdo mi primera apuesta de tenis fue de 100 euros y llegué a obtener 1.480 euros. Y posteriormente, lógicamente, lo perdí todo. Componente, yo siempre lo recuerdo que daba igual la opción, porque perder era intentar recuperar el dinero y ganar era seguir intentando ganar más. O sea, al final siempre estaba la opción de perder. Y de hecho, como siempre decimos, el juego solamente va a llevar al juego. El dinero del juego no va a ir a otro sitio que no sea el juego. Recuerdo en aquellos momentos que yo, muy lejos de lo que haría cualquier persona en su sano juicio que no tuviese esta enfermedad que tengo yo, pues se lo comunicaría a sus familiares: y me pasa tal, pero yo me aislé completamente en mí. Yo decidí no contárselo a nadie. Creía que los problemas familiares eran una cosa añadida, y sin embargo es que era un tema que yo había creado, porque claro, el resto tenía una duda de qué me estaba pasando, ¿no? Y estaba completamente aislado en mí y no desarrollaba una vida social en absoluto. Empezaba a abandonar buena parte de mi trabajo, solamente pensaba en recuperar el dinero. Al final, como bien han dicho, pues yo solicité varios créditos, que a día de hoy sigo pagando con las dificultades correspondientes, y finalmente incluso estafé en varias ocasiones, incluso me detuvieron hasta en 3 ocasiones diferentes por estafa. De hecho, lo hice con 2 clientes míos, uno me perdonó, de hecho no sabía ni siquiera que había sido yo, y el otro no. Pero bueno, también en la aceptación de cada una de las personas entendió o no esta enfermedad, desgraciadamente. Hay personas que la entienden y otros no, y de hecho incluso mi mujer pues decidió solicitar la custodia de mi hijo. Yo se lo conté a ella, se lo conté a mi hijo cuando él tenía 9 años, con el apoyo de
del psicólogo y la trabajadora de ACG en el momento, y se lo conté a mi hijo, que creo que es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida, ¿no? Poder empezar a comunicarme con él. Yo vine obligado, recuerdo perfectamente que en el periodo de 50 días aproximadamente, robé la nominada a quien era mi pareja, le empeñé la joya y le empeñé el coche. Y ella, buscando el coche, pues me dijo, aquí pasa algo, yo no sé lo que es, y decidí buscar ayuda. Ella fue la que me trajo, yo no quería venir, por supuesto, porque yo seguía en mis 13 de que yo era capaz de poder resolver una situación en la que yo sabía que me pasaba algo, pero no era capaz de entender el qué. Y bueno, pues me hicieron una acogida. Yo recuerdo haber pasado previamente hasta en ACG por 7 psicólogos diferentes, pero en ACG encontré una cosa completamente diferente, que era que la persona que me estaba atendiendo empatizaba conmigo completamente, que era un usuario como yo. Decidí quedarme. Recuerdo el tratamiento fue durísimo, esto no es fácil para nadie, pero también recuerdo que era mucho más duro pensar dónde iba a robar el día siguiente. Entonces, el proceso es largo, el apoyo de los familiares es absolutamente fundamental, poder entenderlo, poder estar aquí, entender esas pautas que han comentado mis compañeros, entender que esto es una enfermedad, que esto es algo que descontrola completamente mis impulsos y que no solamente está relacionado con el juego, sino a un ámbito mucho más amplio de las connotaciones vitales. Yo recuerdo que nada más que dejé de jugar, lo que me hice fue ponerme a estudiar de una forma desmesurada. Yo no empecé a hacer deporte como dice Gloria, pero sí recuerdo perfectamente empezar a estudiar a límites insospechados en mi vida. Simplemente había dejado de jugar y gastar dinero por otra adicción diferente, o al menos ese es el recuerdo que yo tengo. Recuerdo que, de hecho, al principio ni siquiera me sentí integrado dentro del grupo, por 2 motivos. Uno, porque posiblemente mi relación con el juego, cuando las apuestas deportivas todavía no se habían desarrollado en el ámbito que está actualmente, pues era muy incipiente. Yo era uno de los primeros jugadores que había, y además venía de jugar a la bolsa, que es un desarrollo contextual dentro de la sociedad bastante diferente a un juego de máquina. Recuerdo muchas conversaciones con mis monitores, decía, es que este no es mi sitio. Y también recuerdo el esfuerzo tan importante que hizo mi familia. Yo, de hecho, estaré eternamente agradecido a la persona que estuvo conmigo el tiempo de mi rehabilitación, que a día de hoy no está en mi vida, pero fue fundamental. O sea, el poder entender que esto era una enfermedad, el acompañarme en los momentos difíciles, el gestionar mi dinero y buena parte del tiempo, y sobre todo retomar la comunicación, porque yo había anulado completamente cualquier concepto posible de comunicación con el resto de las personas, con cualquier ámbito de las personas que me tuviesen que relacionar profesionalmente, con mi familia, con mi hijo, con mi pareja. Para mí fue fundamental poderlo retomar y empezar a entender que yo era el que tenía que comunicarme y poder explicar qué es lo que me estaba pasando, porque evidentemente si yo no lo explicaba nadie iba a llegar a entenderme, ¿no? Después, en el desarrollo terapéutico que tuve, pues aprendí a hablar, porque yo no sabía comunicar mis sentimientos. Yo siempre, por mi trabajo, he estado delante de muchísimos profesionales de diferentes ámbitos, pero llegaba y no podía hablar de mis emociones. Yo me quedaba continuamente callado, decía, ¿qué te pasa? Yo no sabía explicarme. Aquí aprendí a hablar de mis emociones, aprendí a transmitirlas y aprendí a explicar qué me pasaba en cada momento, ¿no? Y cuál era mi relación real con el juego, cuál era mi relación con el dinero, cuál era mi sentimiento de impotencia muchas veces, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces llorar continuamente por no poder dejar de jugar, ¿no? Que es la última fase prácticamente de que no tengo otra, que no voy a salir de esto, ¿no? Nunca he pensado en necesito pedir ayuda a alguien. Yo nunca pensé en aquel momento voy a pedir ayuda a alguien, no se me planteó en mi cabeza esa situación, a pesar de que mis padres vinieron antes de que yo entrase en el proceso de rehabilitación, 3 años antes vinieron a ACG para preguntar exactamente cuál era. Yo me negué incluso a eso. Y bueno, después de un tiempo prolongado,
no solamente me rehabilité del juego, sino que conseguí recuperarme a mí como persona. Tuve que cambiar de trabajo, cambiar de hábito fundamental, abandoné buena parte de mis conductas y de mis relaciones, abandoné buena parte de mis amigos, tuve que abandonarlos directamente, porque sabía que era algo negativo, no solamente por la relación del juego, sino por la relación con el alcohol. Y yo, a diferencia de muchos de mis compañeros, no he tenido la relación con ningún tipo de sustancia, pero sabía que se me iba a dar el caso en un momento u otro, así que por precaución lo tuve que abandonar. Y bueno, al principio parece que el tiempo es muy prolongado. Cuando pasa todo el proceso de rehabilitación te das cuenta que merece la pena, que el tiempo no es tan importante, que es mucho más importante la calidad del tiempo que el propio tiempo en sí, que el dinero tiene un valor objetivo, pero que tampoco es tan importante, que se aprenda a no pagar las deudas como prioridad absoluta, sino que es una parte más del procedimiento que hay que hacer, que hay que recuperar a la familia siempre con la comprensión necesaria de que cada uno puede aceptar o no mi enfermedad como jugador y cada uno la acepta de una forma diferente o simplemente no la acepta. Y bueno, sobre todo aprendí que tuviese el problema que tuviese, siempre tenía alguien a quien podía acudir, no solamente el propio ACG, que a día de hoy sigo apoyando incondicionalmente, sino que había personas que me demostraron cuando yo se lo conté que su apoyo era incondicional, muy a diferencia de lo que yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Hay gente que lógicamente no lo aceptó, como he contado previamente, pero hay gente que cuando le empezaba a explicar cuál era, pues se aceptó. Tanto es así que recuerdo con muchísimo cariño el juicio de la custodia por mi hijo. Y bueno, cuando en un momento determinado en esa sala se debatió entre la juez, la fiscal y los dos abogados las circunstancias, no entendían ninguno en qué consistía exactamente la ludopatía, la hicieron análoga a lo que era el consumo de alcohol o de droga. Y entendieron que tenía una enfermedad, que para mí creo que era lo más importante, ¿no? Que quería expresar que yo no lo hacía queriendo continuamente, sino que es que era algo que descontrolaba continuamente en mí, ¿no? Cuando llegué a descubrir eso y cuando llegué a poder transmitir eso, que me costó muchísimo trabajo, me empecé a perdonar, que creo que es la parte fundamental de este proceso, ¿no? El conseguir perdonarse, el conseguir poder perdonar a los demás, que yo siempre les he achacado que nunca han estado lo suficientemente atentos a mí, y viceversa, ¿no? Porque lógicamente mis familiares pues tienen la intranquilidad continua de ¿por qué no nos lo has dicho? Si había solución previamente, después de muchas cosas que han pasado, ¿no? Y bueno, eso solamente se soluciona con una fórmula que es diálogo. Esa falta de comunicación continua, como digo, cada uno lo acepta de una forma diferente, pero si no existe diálogo es imposible que se pueda trabajar, ¿no? Y posiblemente ese es el motivo pues, por el que aquí se trabaje tantísimo la comunicación y el diálogo, y posiblemente pues para poder entenderlo por el motivo por el que nosotros estamos aquí. Solo estamos aquí para mí, dar a conocer lo que es la gran desconocida de las adicciones, la ludopatía, una cosa que está actualmente, desgraciadamente, demasiado en alza, bien por su relación principalmente con los diferentes deportes. Yo empecé, de hecho, a jugar una apuesta deportiva por un club de fútbol, por primera vez, porque lo vi en una camiseta, y porque después me informé de que existía la posibilidad de apostar en bolsa, como decía previamente, y después porque hay unas connotaciones sociales que son completamente difusas, porque el tema de apostar, si bien tiene unas connotaciones sociales positivas, ¿no? Porque todo el mundo apuesta en un momento determinado a la lotería de Navidad, que es algo social, o al cupón de tal, si bien es cierto, hay personas como yo que descontrolan completamente esos hechos, ¿no? No son capaces, no somos capaces de controlar el consumo de determinados cupones, ni saber cuánto es el mínimo lógico que uno puede llegar a atender. Y yo creo que esa parte tan gran desconocida, la única forma de tratarlo es con testimonios como los nuestros, como esta entidad que lleva más de 30 años funcionando, pues poderlo dar a conocer, explicarlo, difundirlo y sobre todo resolver muchísimas dudas, ¿no? Yo el gran miedo que siento en muchos momentos y que sigo recibiendo de muchos de mis compañeros es
que se piense que es un vicioso, ¿no? La persona que está delante de una máquina, que ha descontrolado porque ha comprado más lotería, porque ha apostado más de la cuenta, y sobre todo el miedo a contar que me puedan llegar a entender, ¿no? Era mi gran miedo y es el que sigo recibiendo en todos mis compañeros de las sesiones terapéuticas cuando se hacen las sesiones cada día, ¿no? Y sin embargo nadie se plantea el por qué, ¿no? Yo siempre me planteo el por qué nadie se plantea esto, por qué nadie se plantea que una cosa que existe históricamente y que el juego es una cosa con una enfermedad histórica. Yo que me dedico actualmente a divulgación cultural sé que ha creado muchísimos problemas al punto de perder reinos y cosas así, ¿no? Nadie se plantea que el juego es necesario para crecer, porque es absolutamente imprescindible para todos crecer como niños, pero hay personas que descontrolan esa situación, ¿no? Y a partir de ahí poder entenderlo, absorberlo como sociedad, dejarnos de muchos prototipos, dejarnos de los prototipos concernientes a lo que es una persona siempre identificada con una persona mayor, una cerveza encima de una máquina tragaperra y demás, o de un niño metido en su tablet, ¿no? Pudiendo jugar, porque antiguamente había que ir a un bar a jugar, pero es que hoy en día está en nuestras manos continuamente el juego. Y a partir de ahí pues da una serie de explicaciones de que esto es una enfermedad como tal hay que tratarla y como tal hay que aceptarla. Y como hay que aceptarla desde muy joven, porque desgraciadamente el ratio de edad que han comentado mis compañeros cada día es mucho más joven, ¿no? Yo que tengo 45 años me he dicho y que solamente llevo 4 años en el programa de rehabilitación, lo que observo desgraciadamente es que las edades bajan cada muy poquito tiempo con mucha premura en las adicciones y que además lógicamente eso conlleva a que no haya recursos económicos de la propia persona, por lo tanto lo más inmediato lógicamente es absorber recursos económicos de familiares, de amigos, directamente robar, ¿no? Que es algo que es bastante triste empezar directamente en esa circunstancia. Y nada más, muchas gracias por habernos atendido.